Un gusto hablar con ustedes, gracias por la llamada, gracias por todo lo que hacen. Gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo le contamos un poco a la gente lo que se vivió ahí en la plaza? Antes que nada, me alegra que ese grupo tan lindo de gente, movimientos sociales, agrupaciones sociales, sindicatos, gremios, en fin, distintos actores de la vida social en una fecha tan importante como es en la Argentina el Día de San Cayetano, ligado a la experiencia del pan, trabajo, techo, tierra. Bueno, una alegría que mucha gente pueda movilizarse para expresar el deseo de poder vivir con dignidad, reclamar una mayor justicia y dignidad de vida y también expresar el dolor, el descontento, la indignación ante tantas situaciones de injusticia que estamos viviendo hoy en la cuestión social en nuestra patria. Así que, por de pronto, una alegría, aún en medio de tanto dolor, bueno, esa movilización que se ha dado, ¿no? Usted usaba, padre, una palabra que me parece que es muy interesante y vale la pena reflexionar en torno de ella en esta fecha, ¿no? La palabra dignidad. Si hay una cosa que se agrede en el ser humano, es su dignidad cuando se lo maltrata de la forma en la que se lo está maltratando, cuando se le quitan sus derechos y sobre todo la posibilidad de sostener su propia vida y la de su familia, ¿no? Exacto. Hoy en distintos lugares en la Argentina, en el Santuario de Liniers en Buenos Aires, en las distintas parroquias que llevan el nombre de San Cayetano, de alguna manera es una caja de resonancia de esto que vos decís, el hacer presente las heridas en la dignidad que la mayoría de nuestro pueblo está sufriendo. En cuanto al tema del trabajo, concretamente, es linda la expresión de los obispos argentinos en el pequeño documento que sacaron para esta ocasión, donde recuerdan que trabajar es un derecho fundamental porque implica la posibilidad de vivir con dignidad, sustentar a la familia y contribuir al bien común. Bueno, y esa dignidad hoy está herida, no solamente en tantísima gente que está perdiendo el trabajo, que está perdiendo posibilidades laborales, precarización laboral, suspensiones, mucha gente con la incertidumbre, como dicen los obispos también, en el futuro si van a poder tener o no trabajo, ¿no? Los obispos dicen algo muy lindo en cuanto a esto de la dignidad, justamente dicen, ¿no? Ninguna medida es exitosa si se pierde en empleo, si los empobrece o genera incertidumbre sobre el futuro laboral, ¿no? Bueno, y hoy esta dignidad del trabajo está herida como está herida la dignidad en muchísimas otras situaciones, ¿no? La dignidad de los jubilados, la dignidad de los enfermos, la dignidad de los estudiantes, la dignidad de los trabajadores médicos en el Garrahan, en otros hospitales. Es decir, hoy asistimos a heridas muy fuertes en la dignidad humana en múltiples sectores de la sociedad que evidentemente no se pueden aceptar porque si no seríamos cómplices de un atentado contra derechos humanos, ¿no? A mí me daba la sensación mientras escuchaba a los distintos sectores manifestándose ahí, y creo que en algún momento se plantean como una malla de contención, y pensaba esto contraponiendo el discurso y casi la provocación del presidente que dice que si la gente no llegara a fin de mes, las calles estarían llenas de cadáveres, decía, ¿no? Un poco ahí trabajando sobre la crueldad, sobre, bueno, banalizando lo que está pasando y el sufrimiento de tanta gente. Sí, esa frase es brutal. Por un lado, y me parece que implica un desconocimiento de la realidad total, la desconexión que tiene el presidente con la realidad es enorme, un desconocimiento que no tiene nombre. Y por otro lado, de una crueldad increíble, ¿no? Aparte, todas las encuestas que se están dando en estos días, hay cerca de un 70% de la gente que dice no llego a fin de mes. Y no necesitas estar hecho un cadáver en el piso, aunque hay mucha gente que se está muriendo de una manera o de otra. Hay gente que se muere en la calle literalmente porque aumentó notablemente la gente en situación de calle, hay abuelos que se van muriendo anticipadamente porque no consiguen los medicamentos que antes sí podían tener, porque sus ingresos tienen cada vez menos poder adquisitivo, hay gente que se va enfermando cada vez más porque come menos, con menor calidad, chicos desnutridos. Entonces, obvio que
vamos a utilizar la brutalidad de la imagen que usa el presidente. Hay gente, sí, que se está muriendo lentamente y hay gente que se ha muerto ya por muchas de estas políticas que se están aplicando hoy. Por eso creo que ha sido una frase muy desafortunada. Uh-huh. Padre, ¿y cómo parece? Porque bueno, de algún modo las parroquias son una caja de resonancia de todas estas cosas. ¿Cómo aparece en su cotidianidad como también responsable parroquial todo esto, ¿no? De los niños, de los ancianos, de las familias en situaciones muy difíciles, muy duras? Repito lo que decía el obispo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. Él decía hace unos días: no entiendo el relato de que se ha sacado a 11 millones de personas de la pobreza, que no sé cuántos millones de niños. Dicen, no entiendo ese relato cuando en nuestras parroquias cada vez es mayor la cantidad de gente que busca asistencia, cada vez son más los abuelos que llegan a pedir medicamentos para un pasaje, bolsones de comida. Eso nos está pasando en todos los equipos parroquiales de nuestras comunidades, acá y en toda la Argentina. Entonces, las parroquias, como tantos otros lugares, son también un eco de lo que va pasando. Y los pedidos de ayuda, de asistencia, hoy han crecido notablemente. Y gente que nunca se había acercado a pedir una ayuda y que lo hace con vergüenza, ¿no? A veces gente que era de una clase media sencilla, hoy es pobre y busca ayuda, abuelos que nunca han ido a buscar algo en un comedor y hoy van con su tapercito a buscar una comida. La verdad que es muy duro, ¿no? Ver una persona que llega al final de su historia, de su vida, prácticamente buscando que alguien le llene su platito de comida. La verdad que es terrible esas imágenes. Por eso el discurso que uno escucha, a veces triunfalista, ¿no? Que hoy estamos mejor que nunca, el mejor gobierno de los últimos 100 años, que sacamos tantos millones de la pobreza, que hoy los sueldos tienen 4 veces más poder adquisitivo que antes. Todas esas cosas que no sé de dónde las sacan, no se condicen, como diría también el obispo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, no se condicen en absoluto con la realidad, que ustedes la conocen tal vez muchísimo mejor que yo también, ¿no? Así que la verdad que es muy raro todo esto, ¿no? Entre discursos y realidad hay una brecha infinita. Pensaba también que el otro foco que tiene el gobierno de Milei y sus funcionarios y demás es la solidaridad, atacar un poco la solidaridad de los distintos sectores. Bueno, cuando desde la represión en sí y hay gente que va a acompañar a los jubilados, se ensaña con los jubilados y con quienes van a acompañar, incluyendo sacerdotes. Estamos viendo que cuando encuentran a un sacerdote también lo reprimen y lo muestran. Es decir, también esto, ¿no? De ir minando como las redes, esas mallas de contención que decían hoy, que fuimos construyendo durante tantos años y estas reiteradas crisis que vivimos. Sí, totalmente lo que vos decís. A ver, yo creo que todas estas políticas, que son políticas de crueldad, sin lugar a dudas, tienen que estar apoyadas también por algún sustento que ellos han denominado, estos sectores que vos mencionás, el presidente, su entorno. Bueno, hay que dar la batalla cultural. Y no es un tema menor, porque entienden batalla cultural como derrotar justamente lo que vos decís, derrotar la solidaridad, derrotar el valor de lo comunitario, derrotar el valor de los grandes valores que nos han hecho una nación consistente, porque en el fondo de nuestro pueblo están estos valores de solidaridad, de fraternidad, de justicia, de preocupación por el otro, ¿no? Pero para sostener este modelo de exclusión necesitas también un pensamiento que lo avale. Entonces uno se encuentra con un relato, entre comillas, filosófico, porque la verdad que filósofos no tienen nada, porque son realmente lamentables en sus exposiciones, incluso teóricas, pero uno escucha ahora que en los últimos días han puesto de moda también estos círculos de gobierno la expresión parásitos mentales, ¿no? Con libros y todo, ¿no? Bueno, de golpe, como decía el otro día el señor presidente, en la justicia social y los derechos sociales son parásitos mentales que le han metido a la gente y no las dejan pensar. Digo, ¿desde cuándo la justicia social, los derechos sociales son parásitos, no? Uno dice, ¿no será que la cosa es al revés? Y hoy citábamos justamente al Papa Francisco, ¿no? Que
nos insistió tanto en esto de la solidaridad, la fraternidad, el no abandonar al caído en el camino de la vida, esa maravillosa encíclica de Francisco, para la Iglesia, para creyentes, no creyentes, para toda la humanidad, ¿no? Hermanos todos, ¿no? Con la parábola del buen samaritano, que es el que se detiene ante el herido en el camino de la vida, se detiene, se ocupa, lo cura, lo sana, lo reivindica. El Papa dice, bueno, este es el camino. Ahora, frente a esta cultura de los parásitos mentales, que supuestamente son la solidaridad, lo comunitario, la justicia social, los derechos sociales, creo que el planteo tiene que ser justamente al revés. Uno, lo decíamos hoy, ¿acaso no será que los parásitos mentales son la crueldad, la avaricia, el individualismo, la indiferencia ante los que sufren, el odio, el insulto, la violencia, la represión indiscriminada, ¿no? El desprecio por los migrantes latinoamericanos, el privilegiar a los más ricos, cada vez más ricos, con un empobrecimiento cada vez mayor de las mayorías? ¿No será eso los parásitos mentales, ¿no?, que invaden el pensamiento y el corazón de un grupo que hoy está haciendo de la Argentina un país cada vez más empobrecido? Bueno, son cosas que por ahí vale la pena también pelearlas, porque no podemos perder la cultura solidaria que ha engrandecido a nuestro país. Estaba pensando solo a modo de ejemplo, ¿no?, de esto que describíamos como la crueldad. Multa de 900.000 pesos a quien hurgue la basura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para decir que Milei tampoco está solo. Digamos. Claro que no está solo, sí. Sí, como dicen algunos, parece que hay algunos que compiten por a ver quién es más cruel, ¿no? Sí. Claro. Aparte es un delirio, es decir, una multa de 900.000 pesos a una persona que está buscando para comer de la basura, es un delirio solamente plantear una cosa así. Muy lindo lo que dijo también el arzobispo de Buenos Aires, García Cuerva, esta mañana, justamente haciendo referencia a esto. El que revuelve un container, un tacho para buscar basura, lo hace porque tiene hambre y lo necesita, no porque es un delincuente o que hay que multar. Eso es una locura. Pues lo mismo ya había planteado un diputado en su momento libertario también, que iban a multar a toda la gente que estaba en situación de calle, si no salían de ahí, porque la calle no era un lugar para vivir. Claro que no es un lugar para vivir, pero nadie elige vivir en la calle. Claro. Por algún motivo grave alguien termina en la calle, porque ya no puede pagar un lugar de alquiler, o porque tiene problemas de adicciones, o porque tiene un problema de salud. Pero la verdad que este delirio de querer multar al que está sufriendo y sobrevive en la calle y comiendo un tacho de basura, la verdad ya es el colmo de la locura y de la crueldad, ¿no? Alberto, bueno, queremos agradecerle este tiempito aquí en la radio de la universidad. Nosotros decimos también que cada espacio de encuentro, el de la plaza hoy fue muy interesante, son como nuestros anticuerpos también, ¿no? Y nuestras formas de confrontar con tanta crueldad, y me parece que eso también es un buen síntoma, así que muchas gracias. No, gracias a ustedes por todo lo que hacen, porque creo que este es el momento para rescatar una cultura humanista, volver a ser humanos, ¿no? Cosas básicas, como esto de ayudarnos unos a otros. Así que gracias a ustedes por tanto, gracias por esta lucha cotidiana que dan por el bien de todos. Gracias. Gracias, padre. Hasta luego. Bueno, charlábamos con Alberto Barros, sacerdote católico, durante mucho tiempo al frente de Cáritas. Sí. Es decir,